El tránsito cada día empeora en la ciudad de Guatemala. Los ciudadanos están dejando tiempo valioso de su vida adentro de sus vehículos. Este fenómeno consume a los guatemaltecos en tiempo, dinero y esto a su vez tiene repercusiones en su salud mental. ¿Cuál es la realidad del tránsito en la ciudad? Para dimensionar qué es lo que se vive en los diferentes puntos de la ciudad, Noticiero Guatevisión realizó 4 recorridos en algunos de los puntos más transitados para cuantificar el problema. En jornadas matutinas realizamos la primera ruta, que fue de carretera a El Salvador hacia el periférico, y la segunda ruta, que fue de Amatitlán a la Avenida de las Américas. En jornadas vespertinas nocturnas, la primera ruta fue de Zona 1 a Zona 18 y la segunda ruta fue de Próceres al inicio de San Lucas Zacatepeques. ¿Cuál fue la más congestionada? Nos encontramos en el kilómetro 23 de carretera a El Salvador. Son exactamente las 6 de la mañana con 10 minutos. Vamos a emprender de este punto hasta el periférico. ¿Cuánto tiempo nos llevará realizar este trayecto y qué es lo que viven diariamente los guatemaltecos que viven en esta zona? Durante el recorrido pudimos observar varias posibles razones por las que el tráfico en esta zona es pesado, entre las que se encuentran la reducción de carriles, que los municipios aledaños utilizan la misma ruta para llegar a la ciudad y trabajos de infraestructura vial en proceso. Siendo las 9 con 8 minutos, llegamos al anillo periférico. Esto quiere decir que nos hicimos en 21 kilómetros, prácticamente 3 horas de camino. En la jornada vespertina de ese día realizamos el segundo recorrido, iniciando el viaje a las 18 horas en la 13 calle de la Zona 1, rumbo a Plaza San Rafael, Zona 18. En esta ruta nos demoramos 1 hora y media para llegar a nuestro destino y pudimos observar lo siguiente: la utilización de un carril reversible, puntos de congestionamiento y después de las 21 horas un congestionamiento por el transporte pesado. Los resultados de la primera jornada fueron: el recorrido de carretera a El Salvador dio como resultado 8.7 minutos en promedio por kilómetro. El recorrido hacia Zona 18 dio como resultado 9.2 minutos en promedio por kilómetro. Esto quiere decir que si tanto el tiempo de ida como de vuelta a sus hogares es el mismo, los guatemaltecos pasan de 4 a 5 horas adentro de sus vehículos. Pero esto, ¿qué repercusiones tiene en la calidad de vida de los ciudadanos? Yo creo que aquí un parámetro muy importante es un concepto que se conoce como carga alostática. La carga alostática es un concepto que utilizamos para la variación del estrés, que es ese balance entre lo psicológico y lo fisiológico. Y cuando hablamos de un estrés asociado a tráfico en donde técnicamente normalizamos pasar hasta 4 horas diarias en espacios que a mí me van a generar un malestar significativo, esa carga alostática va generando un deterioro gradual, entonces yo ya no voy a regular adecuadamente el estrés. El no manejar bien el estrés durante estos largos periodos de tiempo, ¿cómo impacta en la cotidianidad de las personas? El impacto biológico que esto conlleva a sistemas de estrés más vulnerables integra también una reactividad. Cuando hablamos de estrés, no solamente estamos hablando de que yo me siento ansioso, sino cómo yo reacciono frente a estímulos, cómo yo percibo amenazas y qué impacto tiene esto, no solamente en mi ambiente laboral, sino que también entre la falta de armonía o sintonía que existe en el contexto familiar, también yo ya llego con un elemento de mucha descarga en donde la consecuencia es el impacto que esto me promueve en mi familia. Evitar a mi familia, soy más reactivo, regaño más a mis hijos, tengo discusiones de pareja, lo que quiero es llegarme a dormir solamente, no quiero saber nada, como más. Es decir, que el tráfico está impactando de forma negativa en el rendimiento laboral de los guatemaltecos y en su ambiente familiar. De vuelta a los recorridos, el tercer viaje lo iniciamos en Amatitlán, pasando por Villanueva, La Aguilar Batres, Boulevard Liberación y terminando en la Avenida de las Américas. En este recorrido nos demoramos 2 horas y media para llegar a nuestro destino. Esto quiere decir que en esta ruta el promedio es de 7.5 minutos por kilómetro. Durante el trayecto pudimos observar algunos aspectos similares a las otras rutas, como obras en proceso, puntos de congestionamiento y reducción de carriles.
Finalmente, el último recorrido inició en Próceres y el destino final era la entrada a Choacorral en San Lucas, Zacatepeques. Este viaje nos tomó 3 horas, siendo los Próceres, Boulevard Liberación y la calzada Roosevelt los puntos más congestionados. Durante este viaje pudimos observar que los aspectos se repetían, pero ¿qué otros factores estuvieron presentes en los 4 viajes? El transporte pesado y el transporte público no se mantienen en su carril. El transporte público realiza parada en lugares no autorizados para subir a pasajeros, además de utilizar varios carriles para hacerlo. Estos hechos se dan incluso frente a las autoridades de tránsito, las cuales no reaccionan ante estas infracciones. En los 4 viajes pasaron ambulancias por percances en las rutas. Algunos vehículos deciden no hacer caso a las reglas viales. El fenómeno no lo podemos ver como algo aislado, por supuesto. Podríamos decir que es un detonante, pero es un detonante que hemos vuelto normal en una extensión. Esto afecta a mi sistema de estrés, específicamente mi eje hipotálamo hipoficiario adrenal, y esto genera una sobreexposición o una sobreexpresión en esa hormona del estrés que se conoce como cortisol. Desde un punto de vista fisiológico, cuando mi cortisol basal se mantiene más de 2 horas activo, eso ya genera un impacto sustancial en el resto de mi sistema nervioso. Entonces aquí vamos a ver 2 fenómenos biológicos. Un fenómeno en donde clínicamente hablando, mi sistema de estrés se va a mantener bajo una respuesta de alerta, ya no solamente en el tráfico, sino a lo largo del día. Entonces mi sistema nervioso autónomo va a operar como que si yo me siento amenazado o me siento bajo constante reactividad. Por otra parte, tenemos que ver el valor crónico de esto. Esta cronicidad va a generar complicaciones asociadas a metabolismo y me puede predisponer entonces a extensiones clínicas como hipertensión, enfermedad cardiovascular o diabetes. Son tantos los efectos del tráfico que, según el experto, ya es un fenómeno de salud pública. La OMS ha hecho algunos estudios en donde valoran que personas que pasan más tiempo en estos traslados tienen un 12% menor de calidad de vida o expectativa en su calidad de vida. Puede promover un riesgo de hasta un 40% de desarrollar cuadros depresivos o cuadros ansiosos, ¿verdad? Pero este fenómeno no solo afecta a los adultos, sino que cada día afecta más a los pequeños del hogar. Estos chicos, estos niños que desde muy temprana edad tienen que integrar jornadas desde horarios tan tempranos como las 4 de la mañana o inclusive antes para estar presentes en el colegio a las 7, va a generar un impacto muy sustancial, sobre todo en el fenómeno circadiano o en los parámetros de sueño. Dormir adecuadamente, sobre todo para niños que oscilan desde los 4 hasta adolescentes, donde hablamos también de un periodo del adulto joven, donde los parámetros de sueño funcionales van desde las 8 hasta las 10 horas, ¿verdad? Y estamos entonces enfrentándonos a que no solamente es levantarse temprano, sino llegar del colegio, hacer la jornada de estudios, y básicamente esto me lleva a acostarme a horas entre 10 y 11 de la noche, lo que limita un parámetro de entre 4 a 6 horas, y eso ¿qué va a impactar? Va a afectar esferas cognitivas, esferas atencionales, y esencialmente va a tener un impacto en la calidad académica. Para solventar el fenómeno del tránsito en Guatemala, ¿todos los actores involucrados están cumpliendo correctamente su papel?